Imagina por un momento que estás en un barco en medio del océano. El cielo se oscurece, el viento comienza a soplar con fuerza y las olas golpean con violencia. No puedes ver la orilla, no tienes control sobre la tormenta y no sabes cuánto tiempo durará. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Tal vez esta imagen representa exactamente cómo te sientes hoy. La vida a veces nos lleva a aguas turbulentas, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, decisiones difíciles que nos abruman. Nos encontramos en medio de tormentas que parecen no tener fin, y en esos momentos es fácil sentir miedo, ansiedad y desesperación. Pero quiero decirte algo importante. No estás solo en esta tormenta. Dios está contigo. Aunque no puedas verlo, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque sientas que todo está fuera de control, Él sigue teniendo el control absoluto. ¿Y si te dijera que hay una clave para atravesar cualquier tormenta sin perder la paz, sin ser dominado por el miedo y sin dudar del propósito de Dios en tu vida? Esa clave es la confianza plena en Dios. En el mundo en el que vivimos, se nos enseña a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, en el dinero, en las personas, en la ciencia, en la lógica. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Dios nos está llamando a una confianza radical, una confianza que no depende de lo que vemos o entendemos, sino de quién es Él. ¿Qué es confiar plenamente en Dios? Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero en realidad estamos llenos de dudas. Decimos que creemos en sus promesas, pero vivimos con miedo. Decimos que Él es nuestro refugio, pero buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas. Confiar en Dios no es solo decirlo con palabras, sino demostrarlo con acciones. Es soltar el control y dejar que Él guíe. Es no depender de las circunstancias para tener paz. Es creer que Dios es bueno incluso cuando no entendemos lo que sucede. Es esperar en su tiempo sin desesperarnos. Pero sé que esto no es fácil. En medio de la prueba nuestra fe es sacudida. Nos preguntamos, ¿Dios realmente tiene un plan para mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Cómo puedo confiar cuando todo parece estar en mi contra? A lo largo de este mensaje vamos a profundizar en la palabra de Dios para encontrar respuestas a estas preguntas. Vamos a ver ejemplos bíblicos de personas que confiaron en Dios en medio de la incertidumbre y cómo eso cambió sus vidas. Y lo más importante, al final de este mensaje, haremos una oración poderosa para fortalecer nuestra confianza en Dios, para que podamos descansar en su amor y caminar con fe sin importar las circunstancias. Así que quédate conmigo hasta el final. Dios quiere hablarte hoy. En el siguiente bloque exploraremos el mandato bíblico de confiar en Dios y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria. Si miramos la Biblia, encontramos una constante en el mensaje de Dios hacia nosotros. No temas y confía en mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos repite esta instrucción una y otra vez. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Dios insiste tanto en que confiemos en Él? Podemos encontrar 3 razones fundamentales en las Escrituras. 1. Dios nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros. 2. Dios es fiel y nunca nos abandonará. 3. Dios tiene el control, incluso cuando nosotros no lo vemos. Veamos cada uno de estos puntos con mayor profundidad. 1. Dios nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros. Piensa en esto. Cuando un niño pequeño se lastima, lo primero que hace es correr a los brazos de su padre o madre en busca de consuelo. Él no entiende exactamente qué está pasando, pero confía en que su padre o madre lo cuidará. Nosotros somos los hijos de Dios. Él nos formó, nos conoce mejor que nosotros mismos y tiene un propósito perfecto para nuestra vida. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Si Dios nos creó con amor y con un propósito, ¿por qué no confiaríamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros? El problema es que muchas veces queremos decidir nuestro propio camino sin preguntarle a Dios. Tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en lo que parece lógico para nosotros. Pero la Biblia nos advierte sobre esto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Confiar en Dios significa rendir nuestra voluntad a la suya, creyendo que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Reflexiona.
¿Has estado tomando decisiones sin buscar la dirección de Dios? ¿Has estado confiando más en tu propio entendimiento que en la sabiduría divina? Dios te está llamando hoy a entregarle el control de tu vida y a confiar en que sus caminos son perfectos. 2. Dios es fiel y nunca nos abandonará. Otro motivo por el que podemos confiar plenamente en Dios es su fidelidad. Desde el principio de la humanidad, Dios ha demostrado que Él nunca abandona a los que confían en Él. Podemos ver esto en la vida de Moisés, David, Daniel, Pablo y muchos más. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la historia de Josué. Cuando Moisés murió, Josué tenía el desafío de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Seguramente, sintió miedo e inseguridad, pero Dios le dio una promesa que sigue siendo válida para nosotros hoy. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios nunca nos deja solos. Aunque no lo sintamos, aunque las circunstancias sean difíciles, Él sigue con nosotros. Jesús nos lo confirmó cuando dijo: "Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Mateo 28:20. Si Dios es fiel y nunca nos abandona, ¿por qué deberíamos temer? Reflexiona. ¿Has dudado de la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Has sentido que Dios te ha abandonado en medio de tus problemas? Hoy Dios te recuerda que Él sigue contigo y nunca te dejará. 3. Dios tiene el control, incluso cuando nosotros no lo vemos. Uno de los mayores desafíos para confiar en Dios es que muchas veces no podemos ver lo que Él está haciendo. Cuando las cosas no salen como esperamos, nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Por qué no responde mis oraciones de inmediato? Pero la Biblia nos recuerda que Dios siempre tiene el control, aunque no lo entendamos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia, pero Él ya conoce el final. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Pasó años en 1960 en prisión injustamente, y seguramente se preguntó muchas veces por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero al final, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre, José entendió el propósito de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Dios está obrando en tu vida aunque no lo veas. Reflexiona. ¿Has sentido que Dios no está actuando en tu vida? ¿Has dudado de sus planes porque no entiendes lo que está pasando? Dios te dice hoy: confía en mí, yo tengo el control. Hasta ahora hemos visto que Dios nos manda a confiar en Él porque Pulitala nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros. 2. Es fiel y nunca nos abandona. 3. Tiene el control, incluso cuando no lo vemos. Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar una fe firme y segura en Dios? La Biblia nos enseña que la fe es como un músculo, requiere ejercicio constante para fortalecerse. En este bloque veremos 5 pasos fundamentales para desarrollar una fe inquebrantable. 1. Alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. 2. Orar con confianza y perseverancia. 3. Obedecer a Dios aunque no entendamos. 4. Recordar las veces que Dios ha sido fiel en nuestra vida. 5. Permanecer firmes en medio de las pruebas. Veamos cada uno en detalle. 1. Alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, nuestra fe necesita nutrirse constantemente con la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si queremos confiar plenamente en Dios, debemos conocer su carácter y sus promesas. Y la única forma de hacerlo es sumergiéndonos en su palabra cada día. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron dificultades y vieron la fidelidad de Dios. Cuando leemos estos relatos, nuestra fe crece porque entendemos que el mismo Dios que los ayudó a ellos también nos ayudará a nosotros. Aplicación práctica. Dedica al menos 15 minutos al día a leer la Biblia. Medita en un versículo clave y aplícalo a tu vida.
Memoriza promesas de Dios para fortalecer tu fe en momentos difíciles. Reflexiona. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios cada día? ¿Has descuidado el alimento espiritual en tu vida? Dios te invita hoy a hacer de su palabra tu fuente diaria de fortaleza. 2. Orar con confianza y perseverancia. La oración es la clave para desarrollar una relación profunda con Dios. Cuando oramos, estamos depositando nuestra confianza en Él y reconociendo que dependemos de su dirección. Pero muchas veces, oramos sin verdadera fe. Pedimos algo, pero en el fondo dudamos de que Dios nos escuchará. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa sobre la importancia de orar con fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. La oración efectiva no se basa en nuestras emociones, sino en la certeza de que Dios nos escucha y responderá en su tiempo perfecto. Aplicación práctica. Ora todos los días, sin importar cómo te sientas. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. No solo pidas cosas, sino también agradece y adora a Dios. Reflexiona. ¿Tu vida de oración es constante o inconstante? ¿Oras con fe o con dudas? Dios quiere que confíes plenamente en que Él está escuchando cada una de tus oraciones. 3. Obedecer a Dios aunque no entendamos. Muchas veces queremos ver primero el resultado antes de obedecer a Dios. Pero la fe real se demuestra cuando obedecemos aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido. No le dio detalles, solo le pidió que confiara. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La verdadera confianza en Dios se manifiesta en la obediencia. Cuando seguimos su dirección sin cuestionar, Él se encarga del resto. Aplicación. Práctica. Identifica áreas en tu vida donde necesitas obedecer a Dios. Toma decisiones basadas en la Biblia, no en tus sentimientos. Confía en que Dios siempre sabe lo que es mejor. Reflexiona. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo hacer, pero tienes miedo de obedecer? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios aunque no entiendas su plan? Dios quiere que des un paso de fe y confíes en su guía. 4. Recordar las veces que Dios ha sido fiel en nuestra vida. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Por eso la Biblia nos anima constantemente a recordar sus obras. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Cuando miramos hacia atrás y recordamos cómo Dios nos ha sostenido, nuestra fe se fortalece. Aplicación práctica. Escribe un diario de testimonios, anotando cada vez que Dios responda a una oración. Cuando enfrentes una crisis, recuerda cómo Dios te ha ayudado antes. Comparte con otros tus testimonios de la fidelidad de Dios. Reflexiona. ¿Has olvidado agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida? ¿Cómo puedes recordar más a menudo sus bendiciones? Dios quiere que nunca olvidemos su fidelidad, porque eso nos da fuerzas para confiar en Él en el presente. 5. Permanecer firmes en medio de las pruebas. El verdadero nivel de nuestra fe se revela en los momentos difíciles. Cuando todo va bien es fácil confiar en Dios, pero cuando llegan los problemas, muchos empiezan a dudar. La Biblia nos dice que las pruebas no son para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. Cuando confiamos en Dios en medio de las pruebas, estamos diciendo: Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, confío en que tú tienes el control. Aplicación práctica. No dejes que las dificultades te alejen de Dios. Usa los problemas como una oportunidad para fortalecer tu fe. Recuerda que toda prueba tiene un propósito divino. Reflexiona. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Te acercas más a Dios o te alejas? Dios te dice hoy: confía en mí, yo tengo el control. A lo largo de este mensaje hemos hablado sobre la importancia de la confianza en Dios y cómo fortalecer nuestra fe. Pero ahora surge una pregunta fundamental. ¿Qué sucede cuando realmente confiamos en Dios? Cuando depositamos nuestra confianza en Él, nuestra vida cambia por completo. En este bloque exploraremos 5 beneficios poderosos que experimentamos cuando confiamos plenamente en Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. 2. Fuerza para enfrentar cualquier dificultad. 3. Dirección clara para nuestras decisiones.
4. Provisión en todas nuestras necesidades. 5. Seguridad y confianza en el futuro. Vamos a ver cada uno de estos beneficios en profundidad. 1. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los mayores beneficios de confiar en Dios es experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Jesús nos prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Cuando confiamos en Dios, nuestra alma descansa en su amor y cuidado. No importa lo que pase a nuestro alrededor, sabemos que Él tiene el control y nos sostendrá. Aplicación práctica. Cuando sientas ansiedad, entrégasela a Dios en oración. Recuerda que su paz es más fuerte que cualquier problema. Medita en versículos sobre la paz de Dios. Reflexiona. ¿Estás viviendo con paz o con ansiedad? ¿Qué cosas necesitas soltar en manos de Dios? Dios te dice hoy: descansa en mí. Yo estoy contigo. 2. Fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Muchos creen que confiar en Dios significa que nunca tendrán problemas. Pero la verdad es que Dios no nos promete una vida sin dificultades, sino que nos dará la fuerza para superarlas. El apóstol Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando dependemos de Dios, Él nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Aplicación práctica. Enfrenta cada dificultad con oración y fe. Recuerda que Dios nunca te dejará solo. Confía en que Él te dará la fuerza que necesitas. Reflexiona. ¿En qué área de tu vida necesitas la fuerza de Dios? ¿Estás tratando de enfrentar tus problemas solo o confiando en Él? Dios quiere darte su fortaleza para que nunca te sientas derrotado. 3. Dirección clara para nuestras decisiones. Uno de los mayores temores de muchas personas es no saber qué camino tomar en la vida. Pero cuando confiamos en Dios, Él nos guía y nos muestra la mejor dirección. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Cuando dejamos de depender de nuestra propia lógica y buscamos su voluntad, Dios nos muestra el camino correcto. Aplicación práctica. Antes de tomar decisiones importantes, ora y busca la guía de Dios. Confía en que Él abrirá las puertas correctas y cerrará las equivocadas. Aprende a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Reflexiona. ¿Has tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que Él guíe tu vida? Dios quiere dirigir tus pasos y llevarte por el mejor camino. 4. Provisión en todas nuestras necesidades. Uno de los mayores miedos del ser humano es no tener suficiente. Muchas personas viven con ansiedad por el dinero, el trabajo y la estabilidad económica. Pero Dios nos promete que Él proveerá todo lo que necesitemos. Jesús nos dijo: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31, 32. Cuando confiamos en Dios, descansamos en la seguridad de que Él es nuestro proveedor. Aplicación práctica. No te obsesiones con el dinero. Confía en que Dios suplirá tus necesidades. Sé fiel en la administración de lo que Dios te da. Aprende a depender de Dios más que de tu trabajo o ingresos. Reflexiona. ¿Estás confiando en Dios como tu proveedor? ¿O estás permitiendo que el miedo al futuro controle tu vida? Dios quiere recordarte que Él es tu fuente inagotable de provisión. 5. Seguridad y confianza en el futuro. Muchas personas viven con miedo al futuro. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Y si algo malo sucede? ¿Cómo puedo estar seguro de que todo estará bien? Pero cuando confiamos en Dios, vivimos con la certeza de que nuestro futuro está en sus manos. La Biblia nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. No hay razón para temer, porque Él ya ha preparado el camino por delante. Aplicación práctica. Suelta el miedo al futuro y entrégaselo a Dios. Recuerda que Él siempre tiene un plan para tu vida. Vive cada día con confianza y esperanza. Reflexiona. ¿Estás permitiendo que el miedo al futuro controle tu vida? ¿O estás confiando en el plan perfecto de Dios? Dios te dice hoy: confía en mí.
Yo tengo un futuro lleno de bendiciones para ti. Hasta ahora hemos aprendido la importancia de confiar en Dios, los obstáculos que pueden impedir nuestra confianza y los beneficios que recibimos al depositar nuestra fe en Él. Ahora nos enfocaremos en cómo orar con una confianza absoluta en Dios. La oración es la clave para fortalecer nuestra relación con Dios y depositar nuestras cargas en sus manos. Jesús nos enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Pero ¿cómo podemos orar con una confianza total en Dios? Vamos a ver 5 principios esenciales que nos ayudarán a orar con fe y confianza. 1. Orar con humildad y entrega total a Dios. 2. Reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. 3. Pedir con fe, sin dudar. 4. Agradecer en todo momento. 5. Descansar en la voluntad de Dios. Veamos cada uno de estos puntos en detalle. 1. Orar con humildad y entrega total a Dios. Para confiar plenamente en Dios a través de la oración, primero debemos rendirnos completamente ante Él. La Biblia dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 6, 7. Dios quiere que nos acerquemos a Él, con un corazón humilde, reconociendo que sin su ayuda no podemos nada. Aplicación práctica. Antes de orar, tómate un momento para reconocer tu necesidad de Dios. Dile a Dios que entregas todo en sus manos. No ores con orgullo ni con autosuficiencia, sino con sinceridad y dependencia total. Reflexiona. ¿Estás orando con humildad o tratando de controlar todo por ti mismo? ¿Has entregado completamente tu vida a Dios en oración? Dios quiere que ores desde un corazón rendido y lleno de confianza en Él. 2. Reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Cuando oramos, muchas veces queremos que Dios haga exactamente lo que le pedimos, en el tiempo que queremos. Pero la oración no se trata de imponer nuestra voluntad a Dios, sino de alinear nuestra vida con su voluntad perfecta. Ejemplo en la Biblia. Jesús, antes de ir a la cruz, oró al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Aplicación práctica. En cada oración reconoce que Dios tiene el control de tu vida. No ores solo pidiendo lo que tú quieres. Pide que se haga la voluntad de Dios. Confía en que Dios siempre sabe lo que es mejor para ti. Reflexiona. ¿Estás confiando en los planes de Dios o tratando de imponer los tuyos? ¿Has aprendido a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no es lo que esperabas? Dios quiere que aprendas a confiar en su soberanía a través de la oración. 3. Pedir con fe. Sin dudar, uno de los mayores obstáculos en la oración es la duda. A veces oramos, pero en el fondo no estamos seguros de que Dios realmente nos escuchará. La Biblia nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Si queremos que nuestra oración tenga poder, debemos creer con todo nuestro corazón que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Aplicación práctica. Cuando ores, hazlo con fe, creyendo que Dios escucha. No permitas que la duda debilite tu confianza en Dios. Recuerda que Dios responde en su tiempo y de la mejor manera. Reflexiona. ¿Estás orando con fe o con dudas? ¿Realmente crees que Dios cumplirá sus promesas en tu vida? Dios quiere que confíes plenamente en su fidelidad cuando ores. 4. Agradecer en todo momento. La oración no solo es pedir, sino también dar gracias a Dios. Pablo escribió: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, debemos agradecerle por su amor, su provisión y su fidelidad. Aplicación práctica. Cada vez que ores, incluye palabras de gratitud. Agradece no solo por lo que Dios te ha dado, sino también por lo que aún no ves. Aprende a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entiendes. Reflexiona. ¿Estás agradeciendo a Dios en todo momento o solo cuando recibes lo que quieres? Puedes confiar en que Dios sigue obrando, aunque no veas resultados inmediatos. Dios quiere que vivas con un corazón agradecido sin importar las circunstancias. 5. Descansar en la voluntad de Dios.
Muchas veces, después de orar, seguimos preocupados, pero la verdadera confianza en Dios nos lleva a descansar en Él y dejar nuestras cargas en sus manos. La Biblia dice: «Venid a mí todos los noetónome que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Dios nos llama a descansar en su amor y confiar en que Él tiene el control. Aplicación práctica. Después de orar, suéltalo en manos de Dios. No sigas preocupado. Confía en que Dios ya está obrando. Aprende a vivir con una paz profunda, sabiendo que Dios nunca falla. Reflexiona. ¿Estás realmente descansando en Dios después de orar? ¿O sigues cargando tus preocupaciones y ansiedades? Dios quiere que sueltes tus cargas y descanses en su perfecta voluntad.